la cima de la cúspide vestibular. Esta es la cima de la cúspide palatina, ¿sí o no? Brazo mesial de la cúspide palatina. Brazo distal de la cúspide palatina. Brazo mesial de la cúspide vestibular. Brazo distal de la cúspide vestibular. ¿Esto cómo se llama? Eminencia cuspidea de... No, eminencia cuspidea. Eminencia cuspidea de la cúspide vestibular. Eminencia cuspidea vestibular. No, Eminencia cuspidea palatina, de la cúspide vestibular. exacto. Eminencia cuspidea palatina de la cúspide vestibular. ¿Y esto de aquí a aquí? Surco del desarrollo. Surco central del desarrollo. Central del desarrollo. ¿Y esta línea de aquí a aquí? Eminencia cuspidea vestibular de la cúspide palatina. Eminencia cuspidea vestibular de la cúspide palatina. Exacto. ¿Y esto? Fisura triangular, disto vestibular. Fisura triangular, disto vestibular. ¿Y esto? Fisura triangular, disto palatina. Fisura triangular, disto palatina. ¿Y esto? Fisura triangular, mesio palatina. Fisura triangular, Mesio palatina. mesio palatina y fisura triangular. Mesio vestibular. Ok. Entonces, bueno, voy a repetir. Cima de la cúspide. Cima de la cúspide. Surco central del desarrollo. ¿Sí? Fisura triangular, mesio vestibular. Fisura triangular, Mesio palatina. mesio palatina. Fisura triangular, disto vestibular. Fisura triangular, disto palatina. ¿Ok? ¿Sí? Eminencia cuspidea palatina de la cúspide vestibular. Eminencia cuspidea vestibular de la cúspide palatina. ¿Sí? Pregunta: ¿cuáles son los límites del plano inclinado mesial de la cúspide vestibular del diente 1/4? Escuchen bien la pregunta. O sea, aquí hicimos el dibujo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 planos cuadriláteros. Sí, plano cuadrilátero mesial de la cúspide vestibular, plano cuadrilátero distal de la cúspide vestibular, plano cuadrilátero mesial de la cúspide palatina y plano cuadrilátero distal de la cúspide palatina. ¿Y cuál fue la pregunta? Pero que todo inclinado, ¿ok? O planos inclinados o planos cuadriláteros. Esos son los dos nombres que reciben. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los límites del plano cuadrilátero mesial de la cúspide vestibular del diente 1/4? Surco central de los... Fosa mesial. Fisura triangular. No. Fosa mesial, fisura triangular, mesio vestibular, brazo mesial de la cúspide vestibular y eminencia cuspidea palatina de la cúspide vestibular. En parte está bien. Entonces, los límites de este plano, vean, hacia vestibular es el brazo mesial de la cúspide vestibular. ¿Ya? Hacia mesial, fisura triangular, mesio vestibular. Hacia distal, Eminencia cuspidea palatina. eminencia cuspidea palatina de la cúspide vestibular. Y hacia palatino, no es el surco central del desarrollo, Es la fosa mesial. porque el surco central del desarrollo inicia aquí y termina aquí. Es la porción mesial del surco central del desarrollo. Porción mesial
del surco central del desarrollo. Esos son los límites del plano cuadrilátero mesial de la superficie oclusal del diente 1,4. Otra vez, ¿cuáles son los límites del plano cuadrilátero distal de la cúspide palatina? Tercio distal del surco central del desarrollo. ¿Cuál? Tercio Porción distal. porción distal del surco central del desarrollo. Exacto, ¿qué más? Eminencia cuspidia vestibular de la cúspide palatina. Brazo mesial de la cúspide palatina. ¿Qué? Brazo distal. distal de la cúspide palatina. Y tercio fisura triangular de la palatina. ¿Fisura? Triangular Distal distal palatina. Ok. Las, Ok. las enredo. 10 puntos. ¿Lo ven como si fuera un enredo? No. No, es Solo muy son confuso. dos cúspides. Cuando veamos, digamos, el segundo premolar mandibular, hay un segundo premolar mandibular que tiene 3 cúspides. Por lo tanto, tiene 6 planos cuadriláteros. Cuando veamos molares, el primer molar maxilar tiene 4 cúspides. Por lo tanto, 8 planos cuadriláteros. Y cuando veamos el primer molar mandibular tiene 5 cúspides, por lo tanto 10 planos cuadriláteros. Por eso es que es un poquito difícil, no es tan complicado, solo hay que estar completamente bien ubicado. ¿Cuáles son los ángulos del plano cuadrilátero mesial de la superficie oclusal del diente 1,4? No estoy hablando de los límites, estoy hablando de los ángulos. Cúspide vestibular. Ah, Cúspide vestibular con ángulo. ángulo. Sí, Cuando dice cúspide, es todo. Cima de encima de la la cúspide. cúspide. Ajá, es que es un ángulo, ¿no? ¿Cómo se La llama? cima de la cúspide, al otro. Ángulo, medio ocluso vestibular. Surco central del desarrollo. Porción inicial de la. No. Ángulo. Fosa mesial. Fosa mesial. Bien. Tercio central No. del surco central del desarrollo. ¿Qué sería? Surco central del desarrollo. Sí. Y la porción del surco central del desarrollo. Porción central sería. ¿Sí? Porción central o la parte central del surco central del desarrollo. ¿Sí? Ahora, los ángulos del plano cuadrilátero distal de la cúspide palatina. Porción central del surco central del desarrollo. Ajá, esta. Cúspide. Encima de la cúspide. Encima de la cúspide palatina. Ángulo disto. Esta. Disto ocluso palatino. Ujú. Y fosa distal. ¿En qué fase? Las longitudes, el largo total, más o menos 23 milímetros, el largo de la corona 9 milímetros, todo esto es en milímetros. La corona mesiodistal 8 milímetros, la corona labio-palatino 10 milímetros, el cuello mesiodistal 6 milímetros y el cuello labio-palatino 9 milímetros. ¿Ya? Esas son las longitudes promedio de ese diente. Internamente tenemos una cámara pulpar y conductos radiculares. Como son dos raíces, generalmente tienen 2 conductos radiculares. ¿Ok? Cuando se hace una endodoncia se tiene que buscar siempre el segundo conducto radicular. Siempre. Las medidas sirven para hacer este tipo de dibujos. Cuando nosotros dibujamos, realmente aprendemos anatomía. ¿Ya? Entonces yo les aconsejo que hagan los dibujos utilizando las medidas y hagan el sombreado, porque eso ayuda a ver la profundidad que tienen
cada una de las características de este diente y de todo. Amén. Cállate. Entonces, realmente este es el 1.5 y este es el 2.5. No. O es el 1.4. 1.4 y 1.5. Perdón, y 2.5. 1.4 y 2.5. Porque ahí tuvo una extracción del 1.4. No sé. ¿Creen que este es el 1.5 y aquel es el 2.5? Sí. ¿Por qué? Ah, no, porque está la primera molar. Entre los 6 y los 7 años. La erupción del segundo premolar es entre los 10 y los 12 años. Y la raíz se termina de completar entre los 12 y los 14 años. ¿Qué diferencia ven aparte de la que ya acabamos de decir de la primera premolar? Es más angosta. Más pequeña. La Y fisura. eso es lo que vamos a ver. Realmente son dientes que se parecen bastante. Solo tiene una raíz. Esa es una diferencia. Los primeros premolares tienen generalmente dos raíces. Y si ustedes ven aquí, una similitud es que los dos tienen dos cúspides. Pero esta cúspide no es tan grande como, no es tan pequeña como la cúspide palatina de la primera premolar. Las cúspides son más o menos del mismo tamaño. Y lo otro es que este diente tiene más surquitos secundarios. Aparte de las fisuras triangulares, tiene surcos secundarios. ¿Ya? Dolor de cabeza. El surco central del desarrollo es más corto y los rebordes marginales son más anchos. ¿Ok? Como tienen los rebordes marginales más anchos, el surco central es más corto. Esas son diferencias con el primer premolar maxilar. ¿Ya? Entonces, en vestibular, la corona es más pequeña en sentido mesiodistal y cérvico-cruxal. Y si vemos esta parte, los ángulos, el mesioclusal y el distoclusal, son menos prominentes. Los anatomistas llaman una corona con estrechez de hombros, porque consideran que es los hombros son más estrechos. El brazo mesial es más corto que el brazo distal. Y vean, los ángulos mesiocluso-vestibular y el distocluso-vestibular, o sea, estos, son menos prominentes que los brazos mesiocluso-vestibular y distocluso-vestibular de la primera premolar. La cúspide es menos puntiaguda, o sea, la cima de la cúspide no es conspicua, sino que es una cima de cúspide más redondeada. La concavidad mesial es menos marcada, no se observan los lóbulos del desarrollo, por lo tanto, las líneas del desarrollo vestibular están ausentes. Pero yo he visto segundas premolares con líneas del desarrollo bien marcadas. ¿Okay? Pero los anatomistas dicen que estas líneas del desarrollo no son tan marcadas, pero por experiencia yo sí he visto líneas del desarrollo bien marcadas en segundos premolares en vestibular, ¿verdad? Vean, la cúspide palatina y la vestibular generalmente tienen la misma dimensión, ¿ok? A diferencia de la primera premolar, que la vestibular es muchísimo más grande que la superficie palatina, que la cúspide palatina. ¿Ok? Pocas veces, desde una foto así, desde palatino, se ve la silueta de la cúspide vestibular.
Ahí se ven que son casi de la misma altura, ¿ya? Si fuera la primera, esta sería un poco más pequeña. No hay surco marginal mesial. No hay surco marginal mesial. Y no presenta la concavidad aquí marcada en cervical. Entonces, recuerden que yo solo les dije que habían dos dientes que presentaban esa concavidad. La primera premolar, maxilar y mesial, y el primer molar maxilar y mesial. ¿Ya? Una sola raíz, el primer premolar tiene dos raíces, este solo tiene una. La parte distal es igual que la mesial, tiene una aquí concavidad longitudinal radicular. La superficie no es hexagonal, sino que es ovoide, tiene forma de huevo. Los ángulos son más redondeados, ¿sí? El borde mesial y distal no convergen tanto hacia oclusal. Tiene más o menos la misma anchura vestibular que la misma anchura palatina. La convexidad es uniforme en sentido mesio-distal, no tiene líneas del desarrollo. Las crestas vestibulares y los lóbulos realmente son poco visibles. ¿Okay? El ancho mesiodistal de la cúspide palatina más o menos es el mismo ancho mesiodistal de la cúspide vestibular. Entonces, a diferencia de la primera premolar maxilar que tiene esa diferencia, el ancho vestibular de la cúspide vestibular es mucho más grande que la cúspide palatina. Los rebordes marginales son gruesos y poco convexos hacia palatino. Tenemos rebordes marginales más gruesos y el surco central del desarrollo más pequeño en sentido mesiodistal. Las fosas mesial y distal están orientadas más hacia el centro. Todas esas son características que diferencian el primero del segundo premolar. No hay un surco marginal mesial y este diente en la superficie oclusal tiene más surcos suplementarios, o también se le llaman surcos secundarios en oclusal. Entonces recuérdenlo cuando ustedes estén haciendo los encerados. Tenemos que hacer siempre los rebordes, el surco central del desarrollo y las fisuras triangulares. Entonces esto es en cera, pero lo que ustedes están practicando ahorita en cera, en el futuro se hace de resina, de cerámica, de lo que sea, de cualquier material que sea estético. ¿Okay? Entonces primero se practica en cera, para que todo lo que se haga en cera lo podamos hacer en otro material estético. La anatomía interna, una cámara pulpar y un conducto radicular. Y las medidas, ¿verdad? Todo en milímetros, 25 milímetros de largo, el largo de la corona 8 milímetros, la corona mesiodistal, vean el punto 5 más pequeño, la corona labio-palatino 9, el cuello 6 y el cuello labio-palatino 8. Entonces, los premolares maxilares, el primer premolar es más grande que el segundo premolar. Los premolares mandibulares, el primer premolar es más pequeño y el segundo premolar es más grande. ¿Sí? Al revés. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos amalgamas viejas, se quitan las amalgamas y después se hace una restauración dando la forma más o menos. O hacemos una preparación, tomamos una impresión, hacemos un modelo, sobre el modelo se construye un premolar, digamos.
y después lo que se hace es que se cementa en boca, dando la forma que perdió, ¿verdad? Ese